No hay ningún impedimento. Los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando. Es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. ¿Se presentarían antes los planes de estudio? Sí, para cumplir, digamos, ese requisito. Sí, no hay ningún problema. Cuando se trata de estas cosas, pues siempre viene a la memoria lo que pasó en la época del presidente López Mateos, ¿no? Que hubo una campaña de los conservadores de entonces, porque no querían los textos gratuitos, los libros de texto gratuito. Era secretario de Educación Torres Bodet y se propuso a Luis el intelectual, escritor Martín Luis Guzmán como director de la Comisión de Libros de Texto y se creó un consejo para eso y hubo oposición muy fuerte, los mismos de ahora, bueno, el mismo pensamiento de entonces, no querían los libros de texto y sin embargo pues se distribuyeron y ayudaron muchísimo. Esto a principios de los años 60, a nosotros nos tocó recibir los primeros libros en ese entonces. Ahora pues se está haciendo una revisión de los contenidos de los libros, ya no los están haciendo, porque también en esto, además de los grupos conservadores, se oponían pues los que imprimían los libros, porque eran los que tenían el negocio, los libros que vendían. Y cuando se decide entregarlos de manera gratuita, pues todos estos grupos se inconforman. Aunque ahora la queja es porque no se conoce el contenido, ¿no? de los. Sí, de los, pero es en el fondo libros. lo mismo. O sea, si hacen ustedes la investigación sobre quiénes se oponen y quiénes están promoviendo los amparos, van a encontrar que es exactamente lo mismo. Por eso sí recomiendo el texto de Torres Bodet para conocer lo que sucedió en ese entonces. Por eso la historia es la maestra de la vida, decía Cicerón. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. El pensamiento conservador siempre ha existido. Ni cuando triunfa la República
después de la guerra de reforma y de la intervención francesa, luego de que se restaura nuestra república, es un gran triunfo. Se pensaba que ya había desaparecido el conservadurismo. No, siguió existiendo, se mantuvo durante el periodo del presidente Juárez, durante la República restaurada y del presidente Lerdo, y todavía con Porfirio Díaz hubo un movimiento liberal. Todos los gobernadores de aquella época, la mayoría, eran liberales, incluso masones, pero poco a poco fue avanzando el movimiento conservador de nuevo, hasta que el porfiriato se volvió completamente un movimiento conservador, contrario al pueblo, a las libertades, al grado de que resucitó, se restableció la esclavitud en el país y fue un periodo de auge del pensamiento conservador. Por eso la revolución. Sin embargo, después de la revolución continuó el pensamiento conservador. Aquí estamos hablando de la época de auge del movimiento revolucionario o posrevolucionario, cuando gobierna el presidente López Mateos, y aún así ahí están. Y ahora, desde luego, y qué bien, ¿no?, que exista un movimiento conservador de oposición, como ha sucedido a lo largo de la historia, a los cambios y al pensamiento liberal con dimensión social, porque eso es la democracia, que no haya predominio de un solo pensamiento, que no haya un pensamiento único, y eso es lo que existe en nuestro país. Hay una auténtica democracia que antes no se manifestaba porque había un pensamiento conservador predominante. Yo sostengo de que la democracia era una fachada nada más, que lo que imperaba en México era una oligarquía, gobierno al servicio de una minoría con fachada de democracia. No había un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, que eso es la democracia. Entonces, ahora existe una oposición conservadora y sí hay una auténtica democracia. Por eso las definiciones, el debate y todo esto lo estamos logrando
de manera pacífica, que eso es extraordinario, llevar a cabo una transformación sin violencia. Y se va avanzando. Y la verdad, nosotros estamos muy contentos porque estamos logrando el propósito de transformar. Ayer lo decía, ¿cuál es el fin último de un gobierno democrático? Lograr la felicidad del pueblo.